Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestro canal, La Huella del Tiempo. En el episodio de hoy tendremos la oportunidad de hablar y ahondar un poco sobre la Constitución del 86 y todas las repercusiones que hubo durante la historia colombiana y cómo dio paso para que la Constitución del 91 entrara a este país. Algunas de las características que tuvo esta Constitución del 86 fue el centralismo, porque las ramas del poder, el ejecutivo, judicial, legislativo, eran controladas por el presidente. De igual forma se caracterizó por ser una constitución muy confesional, ya que tenía el catolicismo como una religión absoluta, además de que sus leyes y sus reglas se regían a causa de esa religión, y era obligatoriamente que todo lo que sucediera en cuestión política fuera a base de ella. Se caracterizó por ser presidencialista, ya que le daba poder al presidente para que fuera reelegido indefinidamente. Por ejemplo, actualmente ya los presidentes solo tienen un tiempo de presidencialismo de 4 años y ya no pueden ser reelegidos según la nueva ley que sacó el presidente Santos. Sin embargo, para ese entonces ellos no tenían ningún impedimento para hacerlo. Además, se caracterizó por ser conservadora, porque aparte de que tenían la religión católica como un gran referente, el cual regía la sociedad para ese momento, también fue muy conservadora, porque además de la religión, tampoco dejaban la libertad de prensa, no había libertad para los periodistas, ya que el gobierno decidía qué era lo que le iba a mostrar al pueblo y qué el pueblo consumiría. Entonces se convirtió ya en un estado dictatorial, porque ya era solamente la decisión que tuviera el presidente de aquel momento. Y eso era un gran problema para la sociedad en general, porque ya no habría un pensamiento crítico ni personal, porque todo se regía según lo que la gente consumía en ese momento, pues la prensa, que solamente tenía noticias que el Estado permitía. Además de que había un grave problema con el tema de las propiedades, pues el Estado era el que realmente era dueño de todas las propiedades de las personas, y era muy común expropiar a las personas de sus lugares de residencia, de sus casas. ¿Para qué? Para quitarles aquellas pertenencias, porque pertenecía al Estado. Era una época muy dura y fue muy dura para Colombia, lo cual fue necesario en la Constitución del 91. De igual forma, hubo varias implicaciones que permitió que la Constitución del 86 se derogara. Es que pasó más de un siglo en la que ella estuvo vigente. Ya fue en el año 1991 que ya se arregló una nueva ley, una nueva constitución. Sin embargo, esto se dio gracias o por culpa de consecuencias graves que hubo en ese tiempo. Para 1920 y 1960 sucedieron grandes cosas y terribles para la historia colombiana. De igual forma, para esta época era una constitución bipartidista, fue una nación bipartidista donde solo era posible que hubiesen 2 partidos, el liberal y el conservador. Y esto fue terrible porque también desencadenó muchas consecuencias, como las guerrillas, que muy pronto vamos a ahondar en esto, y como incluso llegó el narcotráfico a Colombia. Todo esto llegó gracias a varias consecuencias que se vivió por culpa de esta constitución. De igual forma, la época de la violencia, que fue una época terrible para nuestro país. Para la época de 1953 y 1957 estaba en el poder. Para la época de 1953 y 1957 estaba en el poder Gustavo Rojas Pinilla. Él no era un político, ni un abogado, ni estudió ciencias políticas, por el contrario, él era un militar, pero que llegó a la presidencia. Sin embargo, llegó con una dictadura, con una forma dictatorial para manejar el pueblo, que incluso quiso ser reelegido, pero pues no se le permitió, porque ya llegó una serie de consecuencias graves para Colombia. Por ejemplo, el pico de la violencia, que se dio gracias a la muerte de Gaitán. Y es que para esta época de Gustavo Rojas Pinilla, él quería liderarse y tomar todo el poder para ser presidente por un largo tiempo. Sin embargo, aprovechando el golpe de Estado. Sin embargo, los partidos no querían esto, así que se inició la creación del Frente Nacional. ¿Pero en qué consistía? Los partidos políticos, que en ese momento eran solamente 2, el liberal y el conservador, tomaban la decisión de estar cada 4 años. Entonces, cada 4 años era presidente alguno del Partido Conservador y cada 4 años alguno del Partido Liberal.
para que hubiese como ese equilibrio. Pero Laura, por favor, cuéntanos, ¿qué sucedió en la época de Gaitán? Así es. Y fue el pico de la violencia porque en esa época mataron a 3 candidatos presidenciales y entre esos estaba Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado en 1948. Ahora, ¿por qué fue muy importante Jorge Eliezer Gaitán en esta época? Resulta que él fue un gran líder que representaba a muchos de los ciudadanos en Bogotá. Él se quería lanzar como presidente, pero él no tenía como tal un partido. No, estaban los conservadores y los liberales, pero él no se consideraba o se identificaba en uno de ellos. Sin embargo, sus ideales y propuestas se asemejaban mucho a las propuestas o al grupo de los liberales, por lo que se unió a este grupo. Y al estar en un partido político ya podría ser un candidato a la presidencia. ¿Qué pasó? El 9 de abril de 1948, Juan Roa Sierra asesina a Jorge Eliezer Gaitán. Y ese día fue el día del Bogotazo. Las 4 horas durante el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán fue un gran alboroto. Sin embargo, el Bogotazo duró en total 3 días. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán, finalmente debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. A la carga, a la... Donde hubo muchas protestas y mucho desorden en la ciudad. Tiempo después empiezan a surgir grupos guerrilleros. Pero Zaira, ¿podrías profundizar sobre esto? Gracias, Laura. Y efectivamente, iniciaron varios grupos guerrilleros. Para los 70 se conformó el grupo de las FARC. Este inició con un ideal para ayudar a los campesinos, para ser ellos los que los representaban, porque el campo no se sentía representado por los partidos que en ese tiempo regían, que era solamente el liberal y el conservador. Pues ellos solamente pensaban en la ciudad, Bogotá. Los campesinos no se veían ayudados y por el contrario, el Estado estaba aprovechándose de aquellos derechos y propiedades que tenían los campesinos. Entonces, un grupo de ellos se formó para defenderlos. Ya se sentían representados y seguros porque tenían a alguien que sí los ayudaba. Inició con un ideal tipo Robin Hood, donde los iban a ayudar porque el Estado estaba sobrepasándose, expropiando a las personas, sacándolas de sus lugares. En cambio, con un grupo ya armado, ya tenían como esa seguridad, pues sabían y tenían la confianza de que iba a ayudarlos, o ese era el ideal inicial. Sin embargo, con el tiempo, ellos empezaron a hacer bombas, a tener más armas y empezaron a ser ya un poco terroristas. Unidades del 10º Frente de las FARC-EP asaltaron una sección de 30 soldados de la Brigada Móvil número 5 en la vereda Caño Verde, municipio de Tame. Al ser consultado por Noticias Caracol, el ejército aseguró que este registro corresponde a un ataque de las FARC. Esto lo que generó es que ya no fuera como un grupo que ayuda a los campesinos solamente, sino con otros pensamientos ya maquiavélicos, incluso a un extremo fuerte. También con la llegada del narcotráfico se disparó peor, porque ya las FARC no solamente tenían el ideal de ayudar al campesino, sino que ya tenían un interés de por medio, el dinero y el poder. Entonces ya no tenían el pensamiento de ayudar a las personas, sino que se aprovecharon de la fuerza que ya tenían como grupo armado para cometer actos delictivos. Para el 2016-2017 es cuando este grupo se desmoviliza legalmente, pues se hizo un acuerdo con Santos, el presidente de ese momento, en el cual llegaron a un acuerdo y ellos dijeron que se iban a desmovilizar del todo, donde incluso hicieron parte en la participación política como partido político. Sin embargo, muchas de estas personas no estuvieron de acuerdo con aquellas cosas que se plasmaron. Así que aún quedan algunos grupos que ya no se llaman las FARC propiamente, sino incidencias de las FARC. Ahora, otro grupo guerrillero fue ELN. Fue fundado en 1964 en el Cauca. Ellos eran una guerrilla que se consideraba marxista o leninista. Ellos también representaban a los campesinos y a todas las personas que no hacían parte de la élite. Además son considerados un grupo terrorista, porque ellos en la presidencia de Duque fueron a hacer un acuerdo de paz, pero ellos al final dijeron que no y lo que hicieron fue poner bombas en la Escuela para Policías General Santander, donde murieron muchas personas.
Tal como se puede ver en esta animación de Noticias Caracol, los perros antiexplosivos dieron una alarma casi inmediata. Habían detectado los 80 kilos de pentolita que reposaban al interior del vehículo. Al ser detectado, el conductor, que según la Fiscalía General de la Nación responde al nombre de José Aldemar Rojas Rodríguez, violó la seguridad, llevándose a los uniformados de la Guardia por delante. Recorrió cerca de 200 metros. En medio de los disparos de los patrulleros que trataban de detenerlo, giró a la izquierda hasta llegar justo al frente del alojamiento femenino, donde detonó la carga, acabando con la vida de los policías que buscaron impedir el atentado. ¿Está bien? Cuidado, no se acerque con su Estas imágenes fueron registradas por uniformados momentos después de la explosión y cuando aún la confusión reinaba en el lugar. Se observa como varios policías tratan de auxiliar a sus compañeros. Otras imágenes dan cuenta del carro, aún con llamas y reducido a escombros. El siguiente grupo terrorista, y es el tercero considerado más grande, es el EPL, que se fundó más o menos en 1967 con un pensamiento más o menos maoísta. Sin embargo, no eran considerados del todo terroristas, porque no, la verdad, no hicieron muchos actos de violencia tan marcados. Además de que se desmovilizaron para 1991. Se consideran el brazo armado, Pero con el narcotráfico, los grupos paramilitares también se convirtieron en grupos terroristas. exacto. Y para 1970 se conforma el grupo M19, que se llamaba Movimiento 19 de Abril. Pero ¿qué pasó ese día? Es que habían unas elecciones muy importantes, pues estaban como candidatos Pastrana y Gustavo Rojas primero. Gustavo Rojas iba ganando estas elecciones, pero de repente hubo un apagón de luz. Lo que esto generó fue un desacierto en las personas, sin embargo todo pasó. Al otro día, todos los colombianos al encender las noticias y escuchar cuál había sido el presidente de Colombia, terminó siendo Pastrana. Entonces, un grupo no estuvo de acuerdo con esto y ahí fue cuando se conformó el M19 con Carlos Pizarro, su fundador. Para 1982, el presidente Betancourt quiso hacer un acuerdo con ellos y con las FARC para ese momento. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y ellos continuaron. Realizaron diferentes hazañas. Por ejemplo, robaron la espada de Bolívar. Hacían como obras tipo Robin Hood también, donde atracaban, robaban los camiones de leche para darle a los pobres y como sustentar lo de los ricos a base de robar y atracar algunos negocios para darle a las personas con escasos recursos. Este grupo fue conformado también por varios estudiantes universitarios, incluso de estudiantes de élite, de poder, que estaban en desacuerdo con todas las injusticias que habían en el país. Para 1991, este grupo armado se desmoviliza del todo. Sin embargo, actualmente el presidente Petro hizo parte de este grupo y muchas personas también hicieron parte de este grupo. Una de las cosas más grandes y que más marcaron la historia colombiana fue la toma y retoma del Palacio de Justicia, sobre todo la toma del Palacio, que fue algo que ellos realizaron. Pero Laura, cuéntanos más sobre ello. Ahora bien, el 6 y el 7 de noviembre de 1985 sucedió el acontecimiento más grande que ha... Ahora bien, el 6 y el 7 de noviembre de 1985 sucedió el acontecimiento que marcó la vida de muchos ciudadanos que estaban en la época, en ese entonces. Fue en la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Ahí me mandé.
Por otro lado, se formaron grupos paramilitares para ir en contra de los guerrilleros. Ellos estaban en contra de todo lo que decía la guerrilla, tanto las FARC, el ELN, el FPL, pero ellos tampoco eran del Estado, aunque sí estaban a favor de como tal seguir los estatutos, las normas que estaban establecidas en las épocas. Esto fue todo en La Huella. Volvemos a estudio. Muchas gracias, Laura. Y así es, esto fue todos los acontecimientos que dieron paso a la nueva Constitución de 1991, que actualmente es la que rige a Colombia.